A esta hora en Más que Números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Bueno, ya está con nosotros una tremenda exalumna egresada, alumni FEN, María José Abud, que actualmente es investigadora horizontal y está a cargo de los temas de empleo de la precandidata presidencial Evelyn Matei. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, ¿y tú, Pato, cómo estás? Súper bien, pues, súper bien. Oye, quiero saber un poquito de los temas que estás trabajando y después quiero conocer un poquito más tu trayectoria en la FEN, pero quería partir por el tema de empleo, María José. Hay una crisis de empleo, como dice David Bravo, hablamos todo el tiempo de la informalidad, hablamos del aumento del salario mínimo, que ahora se va a aplicar de nuevo, un aumento en enero, y eso generó, de acuerdo al Banco Central, un aumento en el desempleo. Tenemos claramente un problema acá. El punto es cómo se puede abordar, cómo están viendo ustedes, qué piensan proponer o qué están mirando para abordar esta crisis de empleo. A ver, efectivamente tenemos una emergencia laboral no declarada, como bien ha dicho David, y acá hay distintas cosas, ¿no? Por un lado tenemos un tema de empleabilidad importante, estamos en una tasa de ocupación cercana a los niveles del 2010, no hemos logrado recuperar el empleo que perdimos en la pandemia, y no solamente tenemos el desafío de generar empleo formal, pero también tenemos 1 de cada 3 trabajadores en una situación de informalidad, es decir, no está ocurriendo ese tránsito que uno esperaría hacia la formalidad. Y dentro del mercado laboral también tenemos nuestros propios desafíos. Tenemos, por un lado, un mercado laboral que no ofrece la misma oportunidad a todos los trabajadores. Tenemos brechas importantes entre hombres y mujeres, que ese es un tema que a mí me importa y lo estamos viendo con detención bastante, que es las diferencias que hay en participación, en oportunidades, en llegar a altos cargos entre hombres y mujeres, y entre otros grupos, por ejemplo, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Y por último está todo el tema de las habilidades de los trabajadores. Tenemos nuestra productividad laboral estancadísima, tenemos trabajadores que no tienen las habilidades necesarias para su trabajo y sobre todo las habilidades que se van a necesitar en el futuro. Y solo como cifra, 6 de cada 10 trabajadores en Chile son analfabetos funcionales, es decir, que no entienden lo que leen y que escriben, y ahí hay un desafío fundamental también que abordar de cara a los próximos años. Y eso como, ok, yo creo que este diagnóstico ya es bastante compartido. Lo que todavía no se ha puesto arriba de la mesa son soluciones, María José. ¿Qué están viendo? ¿Cómo se puede abordar? Vamos por partes, pues sumar estos temas. Por ejemplo, hay poca participación femenina. Las mujeres participan menos en el mercado del trabajo de lo que lo hacían antes y mucho menos que los hombres. ¿Cómo se vuelve a invitar a las mujeres al mercado del trabajo? Mira, yo creo que acá no hay una bala de plata que una gran medida va a mover la aguja significativamente, sino que tienen que ser un conjunto de materias, ¿no? Y en temas de empleo femenino, quizás yo creo que hoy día el mayor desafío es bajar los costos de la contratación femenina. Nosotros tenemos un código laboral que con buenas intenciones, ¿cierto? Todo el capítulo de la maternidad y los hijos lo recargó sobre los hombros de la mujer, como por ejemplo la legislación de sala cuna, todos los que son los permisos de los hijos, y eso implica que hoy día para un empleador, si está entre un hombre y una mujer igual de productivos, con la misma trayectoria laboral, educacional, va a preferir probablemente un hombre, porque va a tener menos ausencias, porque no le va a tener que pagar la sala cuna, y el gran desafío es cómo uno equipara esa cancha y al final iguala entre hombres y mujeres al final los desafíos que tienen los cuidados de otras personas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Mira, yo creo que hay distintas cosas. Por un lado está avanzar en una reforma sala cuna, que no sea al final costo del empleador tener que pagar la sala cuna a la mujer, sino que sea un costo compartido entre toda la sociedad, que promueva la corresponsabilidad. También la flexibilidad laboral está súper demostrado en la literatura que es fundamental para la inserción laboral femenina. Y también está en revisar todos aquellos permisos y hacerlos corresponsables, es decir, que no sea la mujer la que los gatille, sino que también los hombres, y al final lograr esa indiferencia entre contratar a un hombre y la mujer. Yo creo que ahí está el desafío. Acá no se trata de querer emplear a todas las mujeres que son madres, sino que
que puedan elegir libremente entre ser mamás y poder trabajar, ¿cierto? Y eso hoy día en Chile muchas veces no ocurre y ese es un gran desafío por delante. Mencionaste lo de la sala cuna, que yo lo súper comparto y solo quiero compartir contigo también una pequeña reflexión. Cuando modifiquemos el formato de sala cuna, por favor preocupémonos que no solo sea una guardería de niños, ¿ah? Preocupémonos que los niños aprendan en esos años, porque el foco que le estamos poniendo, que está bien, es facilitar la reinserción laboral de la mujer, ¿verdad? Está bien, pero estamos descuidando el foco del niño, y el niño en esos años que está en sala cuna pierde tiempo valiosísimo, irrecuperable, porque el cerebro es plástico y lo que aprende a esa edad no lo puede recuperar después, y aprovechemos de educarlos bien. Porfa, que no se nos olvide, digamos, lo más importante. O sea, totalmente. Y una reforma de sala cuna tiene que ir con un componente educacional que al final los derechos de esos niños y niñas que entrega el Ministerio de Educación, ¿cierto?, a su red de establecimiento. A mí me tocó estar como subsecretaria de la Mujer en el diseño de 2 reformas a la cuna que no vieron la luz y efectivamente tenían ese componente que tú señalas que si bien está una reforma laboral en el sentido que busca la inserción laboral de la mujer, también tiene un objetivo claro que es entregar la protección y entregar una educación de calidad a los niños de ese nivel y debe ir acompañado con ese componente que tú bien dices, Pato, de que acá no es una guardería en ningún caso, sino que tienen que ser sala cuna que cuenten con la autorización del Mineduc y que cuenten con los estándares de calidad para que al final ese niño o niña esté en una situación de ventaja y al final, como está súper demostrado, los primeros años de educación son fundamentales también para el desarrollo futuro de los niños. María José Agudo, investigadora horizontal, hablemos un poquito de flexibilidad entonces. Esto es una discusión bien antigua. Siempre que se habla de flexibilidad, hay sectores, los sindicatos, por ejemplo, la CUT, que entiende flexibilidad como vulnerabilidad, como una manera de que las empresas van a tratar de aprovecharse y poder despedir sin costo a los trabajadores. ¿Cómo estás pensando tú la flexibilidad de manera que se pueda compatibilizar con los nuevos tiempos y que pueda dejar contento también a estas posiciones que, aunque uno no esté de acuerdo, son muchas? Es muy difícil avanzar en estas materias. ¿Cuáles son los temas que generan inflexibilidad que hay que meterle mano? Mira, yo creo que algo de las cosas buenas que trajo la pandemia es que cambió un poco ese paradigma que tú bien decías de lo negativo que era la flexibilidad laboral. Al final, a la fuerza todos nos tuvimos que ir a los que podíamos, ¿cierto? Algunos ni siquiera pudieron continuar en su puesto de trabajo desde su hogares. Y efectivamente yo creo que esa mirada que había de esta precarización del trabajo al tener una mayor flexibilidad ha disminuido bastante porque efectivamente los mismos trabajadores se dieron cuenta de que tenía beneficios importantes como calidad de vida, como poder tener más libertades, manejar mejor el tiempo, ser más productivo incluso y al final mejorar también sus propias jornadas laborales, ¿cierto? Yo creo que hay varios también factores que tener en cuenta cuando hablamos flexibilidad. La flexibilidad laboral no es para todo, no es para todos los puestos de trabajo y efectivamente hay trabajadores que no quieren flexibilidad o trabajar remoto específicamente, que un tipo de flexibilidad laboral, ¿cierto? Porque no tienen las condiciones adecuadas en su hogar para trabajar. Incluso muchas mujeres que ahí es medio como contradictorio la mirada que hay en la literatura, porque por un lado efectivamente el poder entrar y salir de tu lugar de trabajo y manejar tu jornada sí ayuda mucho a compatibilizar el trabajo de cuidados con el trabajo remunerado, ¿cierto? Pero también lo vimos en la pandemia que muchas mujeres se sentían súper agobiadas y incapaces de mantener su puesto de trabajo y al final estar en su casa a cargo cuidado. Entonces hay que hacer una flexibilidad, avanzar en una aplicación que mire esos elementos para que al final no sea una mayor carga para las personas, pero sí al final del día uno ve que con la misma pandemia, como decía, ha habido un cambio en la mirada que viene de los trabajadores, que ellos son los que hoy día muchas empresas han mantenido esta jornada
híbrida o 3 días presencial y 2 en la casa, porque los mismos trabajadores lo han pedido y se ha ido estableciendo como derechos de los trabajadores. Ahora, esa es una dimensión de la flexibilidad, por ejemplo, turnos o jornadas. ¿Estás pensando en algo de eso? ¿Estás pensando en flexibilidad salarial también, de que puedas contratar por horas? Mira, estamos explorando distintas fórmulas, porque efectivamente una cosa es el trabajo híbrido, pero también hay distintas cosas en la literatura o experiencias internacionales que han demostrado funcionar bien, como por ejemplo la flexijornada o hacer como bolsas de hora. Y yo creo que acá lo importante es entender que no todo funciona para toda la industria y todas las jornadas de trabajo y también tipos de trabajo tienen sus propias características y naturaleza y hay que estudiar con detención qué sirve para cada tipo de trabajo, ¿cierto? Y lo mismo que decía al principio, ahí incluso también yo creo que esto tiene que ser en la lógica de las preferencias de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que no quieren o no se sienten mejorar la calidad del empleo para aumentar la productividad, ¿cierto? Y tiene que ir también con con esa aprobación y con ese interés de parte de los trabajadores. ¿Están pensando hacer algo con las indemnizaciones por año de servicio? Porque son una barrera para despedir y cuando de repente las empresas, y piensan las chicas sobre todo, que le está yendo más mal, no tienen caja para pagar y postergan ese despido, que es necesario, que es lamentable, pero es necesario. Y por no despedir a uno, quizás están sacrificando a muchos más. ¿Están pensando alguna propuesta en relación a eso? Mira, nosotros hoy día estamos en una etapa de un grupo bien grande que está trabajando en estos temas, en revisar todo, ¿cierto? Como un poco hacer un barrido de todos aquellos temas y sin duda la indemnización por años de servicio es un gran tema, a no desconocer, ahí hay importantes desafíos, pero es de ese tipo de medidas que no es fácil llegar a una solución que deje contento a todas las partes. En mi opinión personal, esto es mi opinión, que la indemnización por año de servicio efectivamente tiene un diseño que al final perjudica tanto a los empleadores como a los trabajadores, porque los mismos trabajadores se transforman en presos de su lugar de trabajo, que está esta bolsa al final de dinero, por llamarlo así, que no les permite la flexibilidad y el cambio de trabajo y rotación deseada, que al final uno ve que el poder transitar de un trabajo a otro también ayuda mucho en el matching de trabajador y empleador y a ser más productivo, ¿cierto? Y también, por otro lado, por el lado del empleador, efectivamente es un desincentivo a la contratación formal muchas veces y también explicaría en parte la gran tasa de informalidad que tenemos, porque en simple es muy caro contratar hoy día formalmente. Y algo que se está revisando, pero también acá hay que considerar que este es un derecho adquirido de los trabajadores y si se llega a avanzar en algo, en ningún espacio, en ninguna forma se quiere retroceder en aquellos derechos y en aquellos también beneficios que tienen los trabajadores. Hay que Hay que ahí convertirle a todo pensar, evento. Convirtámoslo a claro, todo evento. esa es una gran alternativa, a mí me gusta harto y uno podría pensar en otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo el mismo Fondo Solidario, el Seguro Cesantía, que está bien acumulado, porque al final, como la figura que tienen las trabajadoras casa particular, ¿cierto? Que tiene Claro. esta indemnización a todo evento y que al final yo creo que algo así también beneficiaría a los mismos trabajadores. Incluso, María José, para el seguro de cesantía, el 1,6% que paga el empleador a la cuenta individual del trabajador se rebaja al momento de pagar indemnizaciones. O sea, están prepagadas. Un 20% del año está prepagado. Uno incluso podría haber pensado eso para la reforma de pensiones. O sea, ok, el empleador va a pagar 6 puntos, pero parte de eso va a ser descontado al momento de despedir, para que no sea todo tan caro, ¿no? O sea, y es un beneficio para los trabajadores porque le estás adelantando un pago eventual, lo estás convirtiendo en cierto y lo estás pagando ahora. Así es, así es. Sí, hay hartas Hay formas fórmulas. que se van a evaluar y que podrían ser muy útiles también para solucionar este diseño, que al final tenemos una de las indemnizaciones por año de servicio más altas de la OCDE y eso es un desafío a enfrentar. María José Agut, investigadora horizontal, también es asesora en temas laborales para la precandidata Evelyn Matei, pero también alumnifen. Oye, Tipo, estáis metido en temas, has estado en temas de mujeres, fuiste subsecretaria de la mujer, ahora estamos hablando de empleo.
tuviste hasta una pasada por inversiones. Es tan dúctil la FEN que te puede formar. Yo no sé si te acordáis, Pato, pero tú fuiste mi primer jefe en Banco Penta. Pero cómo no me vuelvo a acordar, po. Sí, gran escuela, ¿no? Tuve mi paso por finanzas y la verdad es que me ha servido mucho porque después mi carrera fue más hacia las políticas públicas, el mundo más del Estado, ¿cierto? Pero la verdad es que haber tenido un año en el mundo financiero también creo que algo muy importante como economista y haber entendido también cómo funciona el mundo privado, que muchas veces cuando estamos en el gobierno, en el Estado, nos quedamos solamente con la mirada pública y el complemento es súper, súper importante. Oye, y harta ductibilidad en tus trabajos, como decía, o sea, mujer, empleo, inversiones. ¿Es tan dúctil la formación de la FEN que te permite hacer tantas cosas? A ver, yo creo que la FEN te da como este abanico de pinceladas de cosas. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, tener más conocimientos de temas de género o al menos tener algún poquito de info al respecto. Siento que ahí quizá ahora ha cambiado un poco la malla. Yo ya salí hace harto tiempo, salí el 2009 de la universidad, pero sí creo que te prepara con un conjunto de, al final, conocimientos que te permiten tener esta mirada amplia y poder al final elegir tu camino en distintas cosas. Y creo que esa es una ventaja que uno tiene al pasar por la FEN que te ayuda en el futuro y que también te permite el poder ir desde el mundo de las inversiones, ¿cierto?, hasta el Estado, hasta, no sé, fundaciones, que también fue mi caso, que estuve un rato, y eso es una ventaja sin duda. ¿Y te dedicaste a puro estudiar o también salí ahí? Había... No, salía, iba a dar todas las pircas, me gustaba, lo pasaba bien en la universidad, sí, era matea, pero también, también era una época de harto carrete, entretenido, teníamos unos grupos de amigos grandes ahí en la U y lo pasábamos bien. La verdad es que tengo unos recuerdos súper entretenidos de la época. Yo viví como toda la transición de FACE a FEN. Ajá. Y tengo tremendos recuerdos de mi época universitaria. La mejor época, ¿no? Sí, lejos, lejos. Y cada vez que voy me da mucha nostalgia de lo bien que uno lo pasa, que gana uno dice cuando está ahí de entender que es una época que no va a volver. Y haber estudiado menos de repente, porque al final uno dice ya, después uno se dedica a trabajar y es tan entretenido estar en la universidad. Es impresionante, sí. Bueno, y además tú estudiaste ya con la nueva infraestructura. Yo estudié con unas torres que eran de departamentos que las adaptaron, entre comillas, para hacer clases. O sea, nada que ver la infraestructura con la que hay ahora. O sea, ya ahora hay edificios modernos, está todo bonito. Mantuvieron la cancha de fútbol, a pesar de todos los edificios que hicieron. De toda la polémica. Esa es la cancha de fútbol más cara de Chile. Claro, a mí me tocó el edificio nuevo que le decían el mall. Era como era un upgrade muy importante después de las torres antiguas y claro, la verdad es que era como una transición súper importante para la universidad, esfuerzos importantes también de como escuela de economía y negocio estar al día también en la infraestructura y fue súper súper interesante también estar en esa etapa. Excelente. María José Abud, investigadora horizontal, asesora del INMATEI y alumni FEN, por lo más importante. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu historia como alumni. Muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo, que estén bien. Gracias, que estén bien. Chao, chao. chao.